Dios los bendiga en esta mañana. Junto a todas nuestras localidades y a quienes se unen a nosotros conectándose desde cualquier lugar hoy, vamos a hablar en nombre de Jesús, aún mientras hacemos la declaración de generosidad. Porque no sé tú, pero he vivido muchas veces donde el enemigo ha hablado muerte sobre mis finanzas y yo le he creído. Pero hoy hablamos en nombre de Jesús sobre nuestras finanzas. Declaramos su nombre en todo. Y decimos que al hacer esta declaración ponemos toda nuestra fe en lo que Dios dijo sobre el dar. Amén. Así que vamos a decir esto juntos. Damos con alegría. Es nuestro acto de adoración. Damos por obediencia. Traemos a Dios lo que es de Él y damos generosamente porque somos bendecidos para ser una bendición. Amén. Amén. Alabemos al Señor. Familia, ¿podrían saludarse y dar la bienvenida a alguien hoy a Zion City? ¿Puedes pasarme mi agua? Gracias. Discúlpenme. Estoy tan emocionada por esta mañana. ¿Alguien al igual que yo? Bueno, también quería agradecerles por ser tan amables y seguir uniéndose a la iglesia mientras mi esposo está trabajando en su proyecto doctoral. Las personas en doctorado prefieren que su trabajo se llame proyecto doctoral en lugar de disertación, porque no necesitan presentar una nueva investigación. Así que es un poco más cómodo para todos los doctores en la sala. Así que es su proyecto doctoral y está trabajando diligentemente en él. Así que otra vez, gracias por permitirle este tiempo para recluirse y terminar eso. Creo que seremos buenos recipientes de todo lo que Dios está haciendo a través de esto. Amén. Amén. Mientras me preparaba para el mensaje, he estado llevando una pesada carga y desde el domingo pasado por la mañana y estoy muy emocionada por lo que creo que el Espíritu Santo quiere hacer hoy. Pero la razón por la que esto ha sido un poco pesado para mí es porque, perdónenme, no creí que estaría tan emocional. Creo que Dios hizo algo tan hermoso el domingo pasado. Hubo tantas personas que recibieron su lenguaje espiritual y hubo otras personas que fueron engañadas por el enemigo y el miedo los retuvo de recibir todo lo que Dios tiene para ellos. Así que supe que esta mañana necesitaba hablarles del espíritu de miedo y cómo superarlo. Y aun cuando digo el espíritu de miedo, sé que hay muchos de ustedes que dicen, no tengo miedo de nada. Eso es algo que solo me preocupa. Y eso lo encontramos aceptable como cristianos. ¿Verdad? Tenemos inquietudes que se acurrucan con nosotros por la noche y que nos parecen bien. Porque es normal preocuparme por
mis finanzas, o puedo preocuparme por lo que hacen mis hijos, o por esto o lo otro, ¿verdad? ¿Soy la única aquí? ¿Está bien? Así que realmente necesitamos entender, y lo creo, que ese es el espíritu de miedo. Y esas son las tácticas, porque creo que esto es lo que el enemigo ha estado usando durante la semana. Por lo que estoy creyendo es que cuando llegamos al final del servicio, habrá muchas personas que vendrán al altar para recibir su lenguaje espiritual o para romper un espíritu de miedo. Y eso es lo que creo que Jesús hará hacer esto hay aquí hoy. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? Así que hoy quiero decirles que la escritura que Dios me mostró fue 2 de Timoteo 1:7. Y dice, porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. El espíritu de temor o el espíritu de preocupación, si así hoy necesitas llamarlo para hacerlo tuyo, es lo opuesto del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu son amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, gentileza y dominio propio, ¿verdad? Entonces, cualquier cosa que no esté contenida en esto es lo que viene con un espíritu de temor, un espíritu de preocupación. Así que tenemos que aprender a reconocerlos antes de poder contrarrestarlo. ¿Qué es lo opuesto a lo que Dios quiere darte? Dios diseñó el don del Espíritu Santo para nosotros. Y muy a menudo nos conformamos con las mentiras del enemigo. Pero tenemos que aprender a reconocer cuando ese espíritu está hablando. Lo primero que el miedo intentará será atacar tu identidad en Cristo, como le pasó a Moisés. Moisés se encuentra con Dios en el desierto. Y ahí el Señor empieza a hablarle y dice, Moisés, yo estaré contigo. Quiero que vayas a Faraón y le digas, deja ir a mi pueblo. ¿Y cuál es la primera cosa que Moisés dice como respuesta? ¿Quién soy yo para ir? Te voy a decir, y me gustaría pensar, y solo puedo imaginarme esto porque Dios no se me ha aparecido en un arbusto, pero me gustaría decir que si Dios apareciera con una voz audible y me dijera, haz esto, yo le diría, entendido, ya voy. Yo iré y me ocuparé de eso. Pero sin embargo, el miedo está presente cuestionando a Moisés. ¿Quién te crees que eres? Y esa era la voz con la que Moisés estuvo de acuerdo. También en el libro de Jueces vemos a Gedeón. Un ángel se le aparece a Gedeón y le dice, hombre poderoso de Dios. Y Gedeón aún así tiene miedo. De hecho dice, tienes que probarme esto. ¿Cuántos son como, pruébamelo, déjame saber si eso es tuyo? Debemos admitirlo. Admitirlo es el primer paso hacia la libertad. Decimos, 10, necesito una señal. Haz que las luces se apaguen. Sean honestos, ¿lo han hecho antes? Pues esa es la voz del miedo. En el momento en que sabes que Dios te ha llamado a hacer, en el momento en el que bien que Dios te ha llamado a hacer, tú empiezas a dudar si eres capaz de hacerlo. Esa es la voz del demonio. Tengo que decírtelo. A mí me pasa, lo escucho a veces, y me dices, ¿quién crees que eres? Y le tengo que decir, soy una hija de Dios. Estoy haciendo lo que Él me ha dicho. Y sí o si no, todo sucede de la que Dios quería que Dios sucediera. Ya no es mi asunto. Debo ser obediente, dar el paso y dejar que Dios se encargue de los resultados. ¿No sería una manera maravillosa de vivir tu vida si pudieras simplemente hacer lo que Él dijo y no preocuparte del resto?
Creo que de eso se trata cuando Dios habla y nos dice, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Porque Él no nos pone nada que no nos haya llamado a hacer. Amén. En segundo lugar, entendemos que el miedo es la imitación falsa del miedo sobre la profecía. En Juan 16:3 dice, Jesús habla y dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les declarará las cosas que han de venir. Entonces, lo que tenemos que entender es que si el miedo es la mentira del Espíritu Santo, es todo lo que hace el enemigo. Lo sabemos. Él no conoce el futuro. El enemigo es finito, no puede ver tu futuro. Lo único que el diablo sabe sobre el futuro es lo que está escrito en las Escrituras, las cuales él pierde al final. Nos vendría bien estar en esa página. Entonces, lo que debemos entender es que el enemigo nos engaña, mientras el Espíritu Santo con la profecía nos da una imagen precisa de nuestro futuro. El enemigo quiere engañarnos. Tengo que decirte que he luchado esta semana con simplemente orando de verdad, que Dios me diera la palabra correcta para cuando yo dijera demoníaco, ustedes no levanten un muro y dejen de escucharme, ¿de acuerdo? Creo que a veces tenemos tanto miedo de lo demoníaco que a veces incluso dejamos de escuchar. Pero el Señor nos enseña para que podamos tener autoridad y tener buen entendimiento de ella, y que Él es mayor que la autoridad demoníaca, ¿de acuerdo? Así que quiero que entiendan que tenemos la profecía, que es la invitación divina para aceptar lo que Dios dice sobre nuestra vida. Dios te dio autoridad sobre tu vida. Dios no te va a obligar a hacer nada. Amén. Cuando Dios profetiza, te invita a creer y ejercitar lo que Él dice sobre tu futuro. Amén. Por el contrario, lo que el enemigo está tratando de hacer es darte palabra negativa y demoníaca. Y quiero que estés de acuerdo con eso. Te está pidiendo que aceptes lo que Él dice sobre tu futuro. Esto nunca cambiará. Dios no va a cumplir conmigo. La lucha sigue. Y sabes que cuando nos reconocemos y cancelamos esa voz, sino que la repetimos, lo que estamos haciendo en esencia es darle al enemigo el derecho legal de atormentarnos en esa área de nuestra vida. ¿Tiene sentido? Bien, porque como creyente, como seguidor de Cristo, el enemigo no tiene ninguna autoridad en tu vida, a menos que lo invites, a menos que estés de acuerdo con lo que él dice, en cuyo caso el enemigo puede mirarte y decirte, tú me invitaste aquí, tú me invitaste. En el momento en que dijiste, no voy a tener suficiente para eso. En el momento en que dijiste, mi hijo no va a tomar una buena decisión. En el momento en que dijiste, nuestro matrimonio se acaba. Y sin embargo, todavía tienes la autoridad para romper ese acuerdo. La lucha viene y creo que esto es lo que el enemigo intenta hacer. Si puede hacerte temer, lo cual es su táctica, entonces nunca sabrás
cómo estar de acuerdo con lo que Dios ha hecho y cómo retomar la autoridad en esa área de tu vida, ni cómo rechazar la profecía que Él está tratando de hacer que tú aceptes. Amén. ¿Me están escuchando? Ok. Tenemos que entender que la victoria comienza cuando rechazamos el miedo. Proverbios 18:21 dice, en la lengua hay poder de vida y muerte. El miedo, la preocupación, quieren que hables esas cosas. Quieres que estés de acuerdo con ello. Quiere que tú, el enemigo, el miedo, la preocupación, quieren que digas cosas como esto nunca cambiará. Voy a fracasar. Dios no cumplirá. Vamos a perderlo todo. Y ahora voy a usar mi ejemplo y establecer mi postura, porque esto es lo que hago. Les he compartido antes de que no uso las redes sociales. No es bueno para mí. No sé si es bueno para alguien, pero eso es solo mi opinión. Pero creo que a veces pensamos que si solo estamos solamente haciendo esto, que no lo estamos hablando, pero cuando lo escribes, es lo mismo que estar de acuerdo y decirlo con tu boca. Y tantas veces, las cosas que decimos, quiero ser honesta contigo, no sé si el enemigo quien tiene que ver con lo que estás diciendo. Puede ser que hace 20 años el enemigo te susurró palabras que todavía las sigues diciendo sin pensar y las sigues aplicando a diferentes áreas de tu vida y simplemente las sigues escribiendo a tus amigos y las estás publicando. Necesitamos entender que el poder que tiene Dios, todo lo que Dios creó, lo habló para que existiera. Y Él sopló en nosotros el aliento de vida. Y así fuimos criaturas vivientes hechas a su imagen. Así que tenemos poder crear con nuestra lengua. Y tenemos que ser responsables con ese don que tenemos. Demasiadas veces somos increíblemente irresponsables con nuestras palabras y las cosas que publicamos en nuestras redes sociales. Y sé que esto suena duro y no me voy a disculpar. La razón por la cual no me disculpo es porque hubiese querido saber esto hace 20 años. Desearía haber entendido que mis pequeñas quejas estaban creando un futuro en el que no quería entrar. Y así que mi deseo para ti esta mañana es que entiendas esto. Mi mamá solía decirme, y no presté entonces atención, y por eso le estoy prestando atención a los 54 años. Si no tienes algo bueno que decir, no digas nada en absoluto. Si no tienes algo bueno que escribir, no escribas nada en absoluto. Ojalá pudiéramos cantarlo como una canción siempre. Ten cuidado, boquita, con lo que dices. ¿Te aprenderías esa canción? Iglesia, nos estamos perdiendo de la plenitud de la vida que Dios diseñó para nosotros desde hace mucho tiempo atrás. Simplemente porque no estamos prestando atención a la táctica del enemigo del miedo y la preocupación. Y estamos aceptando la profecía equivocada sobre nuestras vidas. Hoy les digo que el miedo, la fe espera en Dios y confía en su visión sobre la nuestra. Les diré que creo que una de las mayores trampas
en las que podemos caer es la trampa de nuestra propia línea de tiempo, nuestra propia expectativa de tiempo. ¿Cuántos de ustedes han dicho, bueno, quizás será el próximo año? Lo voy a traducir en un lenguaje espiritual. Dios no lo hizo como yo pensé que lo haría. Porque no es eso lo que estamos diciendo. Como si estuviera esta expectativa Dios, que, ¿sabes? Mi hermano iba a ser salvo. Ya es salvo, solamente lo quiero aclarar. Oramos por él más de 35 años para que viniera a Cristo. Y no puedo empezar a decirte la cantidad de veces que pensé que no iba a venir a Jesús. Y solo lo repetía y repetía y lo repetía. ¿Y sabes lo que hizo? Se me hizo difícil orar junto a aquellos que estaban orando por la salvación de sus familiares, porque ya yo había decidido, voy a orar esto, pero no va a suceder, ¿verdad? Algunas veces has orado eso, voy a orar por esto, pero probablemente no va a suceder, pero se supone que debe orar. Entonces, así es que hacemos que nuestras oraciones, con las palabras que estamos diciendo después de orar, la Escritura hace la pregunta, ¿cómo puede el agua amarga y el agua dulce fluir de la misma fuente? Solo quiero ser una fuente dulce. Solo quiero que todo lo que salga de mi boca esté de acuerdo con lo que Dios dice. Porque eso es lo que la Escritura me enseña. Me llevará a la plenitud de la vida que Dios diseñó y destinó para mí. Estoy tan cansada de vivir por debajo de lo que Dios ha diseñado. ¿No lo estás tú? No quiero vivir ni un momento más de mi vida cumpliendo menos de todo lo que Dios me ha pedido. Porque demasiadas veces me desvío yo misma y es como si el enemigo ni siquiera ha cenado. Descarrilo los planes de Dios que son buenos planes, simplemente porque determino algo diferente con mi boca. Y por último, silenciamos el miedo hablando la verdad. Estoy consciente de que debo abordar esto, pues al decir último los he sorprendido a todos. Porque, oh Señor, ha sido muy corto. Pero tengo que decirles que el Espíritu Santo fue muy claro conmigo sobre lo que Él quería lograr. Oré durante unos 8 años por mi lenguaje espiritual. Y se tornó un auténtico motivo de vergüenza para mí. Porque pues probablemente los últimos 5 años de orar por mi lenguaje espiritual, yo era la esposa del pastor de jóvenes en una iglesia de las Asambleas de Dios. Y cada vez que teníamos la noche del Espíritu Santo, aquellos de ustedes que han estado en la iglesia por un tiempo saben de lo que hablo. Ya saben, todo el ministerio y el equipo y adoración se acercaban listos para orar con las personas por su lenguaje espiritual. Y yo era la única esposa del pastor sentada en la primera fila como no voy a subir ahí porque no tengo mi lenguaje espiritual, así que no siento que puedo orar para que otros reciban su lenguaje espiritual. Y por alguna razón, creo que tenía tanto conocimiento mientras crecía en mi mente religiosa y no podía encender ese interruptor, y no estoy juzgando, sino que no estaba abierta para eso por la forma en que había sido enseñada. Y recuerdo estar sentada
como algunos de ustedes sentados la semana pasada y pensando, no voy a subir de nuevo, no voy a pasar de nuevo para recibir oración por esto. Estoy tan cansada de estar decepcionada y simplemente decidí que está bien. Sé que estoy salva, el Espíritu Santo vive dentro de mí. Tenía todo el conocimiento teológico y pues que la llenura del Espíritu Santo como poder hablar en lenguas no es un tema de salvación. Voy a dejar esto muy claro. Y sin embargo, sé que en mi vida estaba viviendo muy por debajo de la visión que Dios tenía para mí. Pero me senté en mi asiento durante años y años y años, como que me di por vencida. Ni siquiera lo pregunté y seguro que no pasaba adelante para recibir oración. Y luego el Espíritu Santo hizo algo, fue tan amable conmigo. Fuimos a un avivamiento en otra iglesia donde nadie sabía quién era yo. Y estoy sentada allí escuchando al predicador. Y finalmente fui muy quebrantada. Y pensé, sentarme aquí en vergüenza no puede ser lo que Dios ha diseñado para mí. Y porque nadie esperaba nada allí de mí, sencillamente pensé, voy a intentarlo una vez más. Y pasé y recibí mi lenguaje espiritual en esa pequeña iglesia de Kansas City. Y esto ha hecho toda la diferencia en mi vida. Acepté que no sabía, que estaba teniendo dos espíritus oprimiéndome. Y ocurría continuamente en mi vida y no sabía cómo apagar la preocupación y el miedo. Pensaba que estaba bien, pensaba que tener preocupaciones me hacía responsable, como que cada madre debía preocuparse, como si eso fuera algún tipo de insignia, como si al no preocuparme de mis finanzas era no preocuparme. No, 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 no. No es tan fácil a veces solamente confiar en Dios y que todo va a salir bien. Se necesita una enorme cantidad de madurez y fe para permitir que las circunstancias y tormentas de la vida no te hagan dudar de la bondad de Dios. Y creo que eso es lo que Dios tiene para todos nosotros. Dios no quiere que te preocupes. Dios no quiere que tengas miedo. Dios te pide que seas responsable y tomes buenas decisiones. ¿De acuerdo? Esto no es simplemente hacer lo que me da la gana, sino que es entender que camino en obediencia a lo que Dios me ha dicho que haga en su palabra, guiado por su espíritu. Y Él es responsable de los resultados. Amén. Así que dije todo esto para decirte que acabo de llegar a mi último punto. Todavía no he terminado, pero estoy llegando. Pero la razón es esta. Siento que hubo muchas personas la semana pasada que el miedo los mantuvo en sus asientos. Y el miedo ha sido la voz con la que has estado caminando esta semana. Entonces, quería dejar mucho tiempo, quería darte una enseñanza real para combatir el espíritu del miedo y la preocupación y que luego tuviéramos tiempo para que puedan acercarse al altar, porque te voy a decir lo que Dios me ha pedido que diga, que nada cambiará a menos de que encuentres al Espíritu Santo. Amén. Así que el equipo del altar se va a colocar ahora mismo. Ya yo terminé de predicar el mensaje. Y el equipo de oración viene. Oremos por la llenura del Espíritu.
probablemente estarás aquí un rato. Porque hoy callamos el miedo hablando la verdad. Filipenses 4:19 dice, y esto es Pablo escribiendo, a la iglesia de Filipo que está soportando y están en esta persecución y han hecho una colecta para enviársela a Pablo. Y Pablo escribe a la iglesia, y este mismo Dios, quien me cuida, suplirá todo lo que necesiten según las riquezas que nos han dado en Cristo Jesús. Queridos, tienen que encontrar un ancla para ustedes. En la palabra de Dios, que es cuando esa voz comience a hablar, y ustedes saben en las áreas en que la voz les habla más, si es en su finanza, si en el pasado han dicho continuamente, no vamos a tener suficiente, no sé cómo lo vamos a lograr. Tomen esta escritura, mi Dios suplirá todas mis necesidades según sus riquezas en Cristo Jesús. Esa es su promesa para ustedes. Dios proveerá. Empieza a hablar la verdad. Empieza a hablar la verdad, para silenciar las palabras del enemigo o esas palabras que muchos de ustedes, ayúdanos Jesús, palabras que ustedes piensan que son parte de su personalidad, porque muchos tenemos esa personalidad para ver el vaso medio lleno o el vaso medio vacío, como si fuera más fácil para ti ver lo negativo. Esa no es tu personalidad. Eso es un ataque del enemigo. Y podría ser algo familiar, como si mi mamá y papá siempre fueron así. Y solo me gustaría decirte que cuando tú viniste a Cristo, tienes un nuevo linaje. Y ahora tu papá te dice, proveeré tus necesidades según mis riquezas. Ahora tu papá dice, eres más que vencedor. Ahora tu papá dice, eres mi hijo, eres mi hija. Tengo cosas buenas para ti. Necesitas creer lo que Dios dice sobre ti. No más estar consintiendo con lo que el enemigo quisiera que tú creas sobre ti mismo. Eres quien Dios dice que eres, nada más. Y Dios no tiene otra expectativa de ti, a menos que le permitas guiarte. Amén. Así en el día de hoy, mi corazón para ti es que si tú te quedaste en tu asiento la semana pasada, o no te acercaste, o no estuviste aquí la semana pasada y aún no tienes tu lenguaje espiritual, te invito a que digas no al miedo, a la duda, a la preocupación, y que tú vengas a este altar y ores con uno de estos miembros del equipo de oración y recibas tu lenguaje espiritual. Y también quiero que sepas, tienes la autoridad en tu vida. Allí donde has permitido consentir con el enemigo, solo tú puedes romper ese acuerdo. Y lo que te diré es que esto no es algo que se enseña muy a menudo y muchas veces necesitamos ayuda para saber cómo romper ese acuerdo. Así que si tú luchas con el miedo, la preocupación, la duda, quiero que te acerques al altar y ores con alguien del equipo de oración y ellos te pueden ayudar con esto. Porque solo tú puedes romper ese acuerdo con el enemigo. Solo tú. En el nombre de Jesús estaremos de acuerdo contigo, te ayudaremos, porque Dios tiene mucho más para ti. Y así, mi objetivo,
Al terminar un poco temprano hoy, fue dejar tiempo para el Espíritu Santo, para quitar todas las excusas que podamos tener con música de oración tocando. Nadie espera para ocupar tu asiento, no hay otro servicio. Cada excusa que tienes. En este auditorio, todos nuestros auditorios, incluso si nos estás viendo desde la correccional, hemos orado por este servicio. Ningún espíritu puede moverse, solo el Espíritu Santo. Y así esta mañana no hay nada que te impida recibir todo lo que Dios tiene para ti. Todo lo que el Espíritu Santo ha diseñado para ti desde el momento en que fuiste creado en el vientre de tu madre. Está aquí para ti. Es un regalo. No tienes que esforzarte, no tienes que trabajar por ello, no tienes que descifrarlo, no tienes que tratar de entenderlo. Es un regalo. Y el enemigo quiere impedirte recibir ese regalo, así como también trató de impedir que vinieras a Cristo a la salvación. Él quiere impedir que obtengas algo más. Porque podría estar de acuerdo, está bien, vas al cielo, pero no quiero que lleves a nadie, ni quiero que llegues sintiéndote victorioso. Es cierto. Le encantan los cristianos gruñones. Así es. Porque no estás afectando a nadie. ¿Sabes qué? Lo que el Espíritu Santo trae para ti es amor, y alegría, y paz, y paciencia, amabilidad. Tantos buenos regalos que tiene para ti. Por tanto, quiero que te levantes, quitando toda excusa de no quiero levantarme para que todos me vean moverme. Todo es un plan. Y voy a pedirte que inclines la cabeza y cierres los ojos y voy a orar por ti. Y luego cuando yo termine de orar, si deseas recibir tu regalo espiritual o si necesitas oración para superar el miedo, la preocupación y la duda, quiero que te acerques a este altar. Así que, Padre, Señor Jesús, Espíritu Santo, venimos ante ti ahora mismo tan agradecidos por el don del Espíritu Santo y tan agradecido, Dios, de que la vida que diseñaste para nosotros está llena de libertad y alegría y paz para nuestras preocupaciones. Así que, Padre, ahora mismo te pido que traigas esa libertad. Libera esa libertad en toda persona, en cada lugar donde se está escuchando esta palabra, Dios. Te invitamos, Espíritu Santo, a visitar y habitar este lugar. Danos tu valentía para entrar en la plenitud de la vida que diseñaste. Y Dios, vengo contra el enemigo en todas las áreas de nuestras vidas mediante el Espíritu Santo. Y en tu nombre, Jesús, los dones que tienes para nosotros, los recibimos. Nos negamos a ceder a cualquier profecía demoníaca. Señor Dios, hoy aceptamos el futuro que tú diseñaste, así que Dios, te pido que unjas a cada uno de estos miembros del equipo de oración. Dios, dale claridad y ver y decir lo que quieres que vean y digan. Dios, dales valentía. Y Dios, solamente decimos, este tiempo es tuyo, Espíritu Santo. Nos hacemos a un lado y solo decimos, haz tu voluntad. Haz tu voluntad en nuestras vidas, en nuestra iglesia, ni en nuestra ciudad. Dios, haz tu voluntad perfecta.
Te amamos, Jesús, y estamos muy emocionados por lo que estás haciendo aquí hoy. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Así que me gustaría que si deseas recibir oración por tu lenguaje espiritual o necesitas oración para superar el miedo, aprovecha la oportunidad y oremos. Todos te apoyaremos.